Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos para acompañarme a leer el capítulo diario. Hoy le voy a compartir el capítulo 7 del Éxodo. Como siempre, le hago la invitación a que lea junto conmigo, si le es posible, agarre las Sagradas Escrituras para que deje que el Espíritu Santo, a través de que usted está leyendo, contemplando las lecturas, entre hasta lo más profundo de su corazón y esa palabra se quede y dé los frutos que el Santo Espíritu de Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a leer este capítulo con devoción, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Moisés: Mira, te hago un Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Sin embargo, haré que se mantenga en su negativa, y por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, él no te hará caso. Yo entonces me enfrentaré con Egipto, y con grandes castigos sacaré de Egipto a mis ejércitos y mi pueblo, los israelitas. Así entenderán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando vean los golpes que les daré para sacar de su país a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron tal cual Yahvé les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Yahvé advirtió a Moisés y Aarón: si Faraón les pide algún signo o milagro, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante de Faraón, y se cambiará en serpiente. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Yahvé le había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Eso no obstante, Faraón se puso más duro y no escuchó a Moisés y Aarón, como Yahvé le había predicho. Yahvé dijo a Moisés: Faraón porfía en negar hacia que salga el pueblo. Ve a encontrarlo en la mañana a la hora en que va a bañarse. Lo esperarás a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás esto: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha mandado decirte que deje salir a su pueblo para que le rinda culto en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Ahora pues, Yahvé dice: en esto conocerás que yo soy Yahvé. Voy a golpear el Nilo con mi bastón, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces morirán, el río apestará, y los egipcios tendrán asco de ver sus aguas. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre su río, sus canales, sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, y éstas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas, tanto de madera como de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia de Faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron, y el río quedó contaminado, de tal manera que los egipcios no pudieron beber más aguas del Nilo, y hubo sangre en todo el país de Egipto. Los brujos egipcios hicieron cosas semejantes con sus fórmulas secretas, y Faraón se puso más porfiado todavía. Como Yahvé lo había dicho, se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Faraón volvió a su casa como si no hubiera ocurrido nada importante, pero mientras tanto los egipcios tuvieron que cavar pozos en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber del río. Segunda plaga de ranas.
Cuando ya había transcurrido 7 días después de que Yahvé golpeó el río, Yahvé dijo a Moisés: preséntate a Faraón y dile, de parte de Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo salir, castigaré a tu país con plaga de ranas. El río pululará de ranas que subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama, en la casa de tus servidores y de tu pueblo, y en tus hornos, y en tus provisiones. Las ranas subirán contra ti, contra tu pueblo, y contra todos tus servidores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí nos encontramos con el anuncio de las plagas que nuestro Dios mandó decir por boca de Moisés y Aarón a Faraón para que dejara a su pueblo salir. Aquí nuestro Dios le dice a Moisés que vaya a presentarse a Faraón y que si Faraón le pide un milagro, él haga el milagro que nuestro Dios le dio a través de ese bastón, que ese bastón, cuando él lo lanzara, se convertiría en serpiente. Y con ese bastón, hermanos, como pudimos escuchar, Moisés hizo muchas cosas. Por ejemplo, aquí nos habla también de que golpeó el río Nilo y el río Nilo se convirtió en sangre, solamente con el bastón que golpeó, porque nuestro Dios le había dado poder a Moisés para que hiciera esos milagros. No era Moisés el que hacía los milagros, sino Dios a través de Moisés, para que se viera su poder. Papá Dios le había advertido a Moisés y Aarón que Faraón no les iba a hacer caso, que Faraón no iba a dejar salir a su pueblo. Pero papá Dios, hermanos, él quería que se viera su poder con los egipcios. Los egipcios se creían muy poderosos, se creían los dioses. Y papá Dios quería demostrarle a ese pueblo que el único poderoso era él. Como si seguimos leyendo estos capítulos, vamos a ver las plagas que él mandó, las 11 plagas, que en todas ellas no obedeció, solamente obedeció cuando papá Dios permitió que todos los primogénitos de Egipto murieran, solamente los egipcios, porque nadie de su pueblo murió. Solamente así Faraón pudo dejar a su pueblo. Papá Dios, hermanos, es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él nos ha dado libertad, como también le dio libertad a Faraón para que él decidiera, pero una vez que él veía que sus brujos, sus sabios, hacían lo mismo que hacían estos. Por ejemplo, aquí cuando arrojaron el bastón, ellos también arrojaron sus bastones y se convirtieron en serpientes, pero aquí dice la palabra que el bastón o la serpiente que se había convertido de Moisés y Aarón se comió a todas las serpientes de ellos que se habían convertido. Siempre nuestro Dios, hermanos, va a ganar. No podemos luchar contra Dios. A veces nos sucede lo mismo como a Faraón, que estamos luchando contra Dios, queriendo hacer nuestra voluntad. Y en ese transcurso nada más nos vamos a golpear, nada más. Es mejor obedecer a nuestro Dios cuando Él nos pide que hagamos algo, porque estamos de tercos, que yo no hago esto porque no quiero hacerlo, porque me implica trabajo, porque me implica esfuerzo. Vamos a golpearnos, de todas maneras lo vamos a hacer. Él es el dueño de nuestra existencia. Y cuando Él decide algo, nadie lo puede cambiar. Él lo ha decidido. Así que seamos dóciles a su voluntad y seamos como estos. Fíjese bien, Moisés y Aarón. Papá Dios bien claramente les dijo que Faraón no les iba a hacer caso. Y aún sin embargo, estos se encaminan y van a hablar con Faraón. Imagínense que a nosotros nos dijera, papá Dios, haz esto, pero de todas maneras no te van a obedecer. ¿Lo haríamos? Yo pienso que no. Diríamos, ¿para qué lo hago si no me va a hacer caso? Si tú vas a endurecer su corazón, ¿para qué pierdo el tiempo? Sin embargo, estos iban y hablaban con Faraón y le hacían ver que Yahvé
quería que dejara a su ejército, como dice aquí, a su pueblo libre. Pero Faraón no quería dejarlo libre porque eran sus esclavos. Si dejaba libre a ese pueblo inmenso, se quedaba sin trabajadores. Pero nuestro Dios quería que ese pueblo fuera libre porque tenía planes con ese pueblo de Israel. Quería llevarlos a una tierra donde manaba leche y miel, como se lo dijo a su servidor Moisés. Así que, hermanos, dejemos que Dios cumpla sus planes en cada uno de nosotros y todos los días pidámosle a nuestro Dios que nos use como instrumentos de su gracia, así como usó a Moisés y Aarón. Fíjese bien, Moisés, cuando papá Dios le llamó, él le puso la traba de que no tenía facilidad para hablar, pero papá Dios había escogido a Moisés y no por eso Moisés escapó, sino que le puso a Aarón, y por medio de Aarón Moisés tenía que decirle lo que decía Yahvé, porque papá Dios se dirigía solamente a Moisés. Aarón no oía la voz de Yahvé. El único que oía la voz era Moisés, y Moisés le decía: Yahvé dice que hagas esto, y lo hacía. Así que, hermanos, pongámonos en las manos de nuestro Dios, que es algo bien bello, y digámosle sí a su plan. No seamos tercos, porque a veces somos como Faraón, tercos, testarudos en hacer las cosas a nuestra manera, y de esa manera no resultan. Yo le puedo decir algo: todas las veces que hice las cosas a mi manera, no salieron bien. Y ahora que le pido a papá Dios consejo cada vez que voy a hacer algo, salen bien. A veces, humanamente, no me gusta la respuesta que me da Dios, porque a veces yo quiero hacer mi voluntad. Cuando yo le pido algo, hago esto, y Él me hace saber que no, y yo quería hacerlo. A veces no me gusta humanamente, pero sé que es lo correcto, que papá Dios no se equivoca, y que si eso quiere, es para mi bien. Porque estamos acostumbrados a pedirle a nuestro Dios consejo, pero queremos escuchar lo que nosotros queremos. Aparentemente le pedimos a nuestro Dios que nos diga qué es lo que Él quiere, pero no queremos obedecerle. Y tenemos que obedecerle a nuestro Dios, como estos dos siervos que se encaminaban a hablar con este testarudo para decirle que dejara a su pueblo de Israel. Papá Dios, cuando se propone algo, lo va a cumplir. Todas las promesas que nuestro Dios hizo a su pueblo de Israel las cumplió y las sigue cumpliendo en todos y cada uno de nosotros. Hermano, le invito a que lea la palabra. Es tan hermoso leer la palabra. Es tan hermoso dejar que la palabra llegue a nuestros corazones. Es tan hermoso saber que la palabra es la que nos guía y nos da fuerza para caminar durante el día. En estos momentos difíciles que nos toca pasar, solamente la palabra nos puede sostener. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien sus pasos, y que la gracia y la paz y la misericordia habiten siempre en sus corazones, y que se sienta amado, amada por papá Dios. Dios le bendiga.